todas y todos. Ya nos acompañan del Museo de Artes de Río Negro. Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte aquí desde Bogotá, desde el Museo Nacional, un gusto. Eh, Estamos las personas también del Museo Nacional y las personas, Susana Martínez también nos está conectando. Pues ya unos minutos comenzamos. Bueno, con los buenos días para todas y todos. Gusto saludarles. Les damos la bienvenida desde el Museo Nacional de Colombia a este consultorio museológico. Eh, con este consultorio cerramos este año los consultorios museológicos que han sido eh, casi 15 encuentros en los que hemos podido compartir experiencias de los museos, para los museos y con los museos. Y es un espacio que se abre también para como un referente para lo que vamos a seguir haciendo el otro año en este encuentro de saberes con los museos. Hoy tenemos una fecha especial, no solo cerramos el consultorio este año, sino que también cerramos una serie del consultorio muy especial en la cual dedicamos al registro de colecciones. Entonces tuvimos 3 sesiones en la cual ya no solo hablábamos como museos, sino hablábamos como entidades que eh, tienen responsabilidad con el registro de las colecciones en el país. Entonces, tuvimos un primer encuentro con el Servicio Geológico Colombiano, los cuales tienen a su cargo
las colecciones geológicas y paleontológicas, y allí los museos hacen un registro de esos procesos. Luego tuvimos un encuentro con el Instituto Humboldt, que tienen una relación con el registro de las colecciones biológicas, las colecciones vivas, las colecciones de referencia, que tienen también algunos museos, perdón, colecciones biológicas. Y hoy tenemos un encuentro muy interesante, dándoles la bienvenida a todas y todos. Hoy tenemos un consultorio que se denomina "Cómo exponer armas en mi museo", y tiene que ver con la diversidad del patrimonio que encontramos a lo largo y ancho del país, y y una parte del patrimonio que encontramos en el país tiene que ver con lo que tiene que ver con una ciencia que llamamos la aplología, que es todo este estudio de las armas. Y siempre que nosotros recorremos museos en el país, los más de 500 museos en el país, encontramos en muchos de ellos el uso y exposición de armas de fuego, en este caso, o armas de otro tipo. Y es importante entender que esas armas también son parte de un patrimonio y que hay que interpretarlas y darle significado, y también en algunos momentos pasa por unas autoridades o académicas o institucionales que le dan un sentido también diferente a las colecciones de este tipo en el país. Bueno, les damos la bienvenida de nuevo. Hoy nos acompañan dos personas de un lugar que se llama el Centro de Estudios Históricos del Ejército. Este Centro de Estudios Históricos tiene como objetivo proporcionar a los museos del país las herramientas necesarias para la identificación, catalogación y correcta exposición de sus piezas de armamento. Esta iniciativa busca abrir el camino hacia una comprensión más amplia de las metodologías antiguas y nuevas para abordar estos objetos como elementos fundamentales de patrimonio mueble. Es interesante entender el uso y exposición de las armas desde diferentes puntos de vista. En este caso, tenemos aquí a la fuerza pública con la que vamos a dialogar hoy. También hay otras formas de exponer las armas, otra forma de entenderlas. Digamos que hoy tenemos es una mirada y una posición sobre la forma en que se tiene este patrimonio y cómo se pone cómo se activa también en los museos, donde ellos pues tienen la experticia, el conocimiento y también pues la autoridad. Bueno, primero le vamos a dar la bienvenida para que nos dé un saludo a una persona que desde la fuerza pública ha estado muy cercana al tema de museos. Nos hemos encontrado en diferentes espacios que desde lo militar han tenido en cuenta el tema de los museos como una opción de encuentro, como una opción cultural y como una forma también de nuevo conocimiento para el país. Entonces, primero vamos a tener la intervención del teniente Iván Leonardo Cisneros Rincón. Él es oficial de Cultura Militar del Ejército Nacional. Eh, Teniente Cisneros, bienvenido. Carlos, muy buenos días. A ti por la invitación, a María también pues por estar ahí. Siempre pues por el Museo Nacional pues hemos ya tenido un acercamiento aquí en torno a este tema, todo lo que pues es también este tema de la red de museos de la fuerza pública, en el cual pues hemos venido participando en diversas ocasiones. Y pues en este caso pues estar muy pues honrado de estar en este consultorio pues con este grupo selecto de señores gestores culturales, de curadores, pues para pues poner un poquito pues de lo que nosotros vamos y de lo que desarrollamos ahí en el ejército en torno a la gestión museal. Entonces, pues quisiera darles pues un cordial saludo por parte de nuestro Ejército Nacional, primeramente por nuestro general Luis Emilio Cardoso, pues que es básicamente nuestro comandante del ejército, y pues poner aquí pues a toda la comunidad pues este tema de cómo nosotros desarrollamos a partir del Ejército Nacional este tema de la cultura. Juli, no sé si tienes ahí ya me acompaña Julián Pérez Martínez, él es un joven historiador que ha venido trabajando con nosotros en el tema de, con el tema de museos, básicamente es el coordinador de museos acá en Ejército, también pues, ya ha desarrollado también curadurías y ha pues desarrollado pues ese tema museológico. ¿Listo?
Para iniciar, pues voy a dar pues como el tema de apertura para que más o menos ustedes sepan de cómo vamos acá en el ejército con este tema, de cómo se desarrolla la situación y posteriormente ya la segunda fase la vamos a hacer de un punto más especializado a partir de la exposición pues que ha preparado Julián pues para este caso, ¿listo? Entonces, bueno, vamos a mirar pues cómo se expone el armamento. Vamos a verificar. Yo vengo del Centro de Estudios Históricos del Ejército y eso es el tema pues que vamos a exponer acá. Siguiente, Juli. En este caso, pues, esta es una unidad militar que viene funcionando desde el año 2000. ¿Por qué se llama Centro de Estudios Históricos del Ejército? Porque a partir de ese año 2000, lo importante que en ese momento se vio la necesidad era el tema de recopilar todo nuestra situación histórica. ¿Sí? Entonces empezó a hacer un trabajo en archivos, empezar a determinar qué era esta cosa de la historia y se hizo empezar un trabajo desde el año 2000. En el año 2016, pues ya el Centro de Estudios Históricos no solamente pasó a ser temas de asuntos históricos, sino que empezó a tener otros campos del conocimiento, es decir, que abarcamos ya un campo mucho más amplio del que se abarcaba en un principio, que era solamente el tema histórico en temas de recopilación histórica y se empezaba a empezar el tema de la investigación. En la actualidad, a partir del año 2016, nuestra misión es el tema de liderar lo que es todo el pensamiento sociohumanístico en el ejército, enfocado pues en unas áreas que vamos a ver ahorita en la siguiente diapositiva, ¿sí? Para que ustedes las verifiquen, y es ese tema de la sociohumanística militar. Entonces, en este tema de la sociohumanística militar, está nuestro organigrama, pues vamos a ver que aquí también somos los que manejamos el tema de estudios o investigaciones en el tema de la antropología militar, en estudios políticos, en historia militar y en sociología militar. Es decir, que en el tema de investigación, pues aparte de lo que manejábamos netamente con historia, pues nos abrimos también a otras ciencias sociales. Es decir, que en este centro no solamente se maneja historia, sino que también tenemos un desarrollo con el tema de las ciencias sociales. Aquí en este tema del área sociohumanística, por lo que nos digamos es el tema, principalmente, si bien que el tema principal es el de historia, también nos abordamos hacia otras ciencias sociales. Es decir, aquí contamos con personas de otro equipo, pues también de otras ramas de las sociales acá en el ejército. Luego está el área de la cual pues soy yo el oficial encargado, que es el área de cultura militar. Esta área de cultura militar surge con la necesidad pues de estandarizar y aglutinar algunas cosas que teníamos como parte de cultura, pero que no la teníamos bajo un concepto. Y entonces el ejercicio que se hace a partir del año 2016 y fortalecido en el año 2021 es el de generar, pues de que estas cosas que estaban funcionando, que no tenían un ente rector o que no tenían un concepto y una estandarización, pues entren a entrar dentro de una situación. Y aquí que hablamos, pues el tema de las bibliotecas, de los museos, de la música y del patrimonio cultural. Es decir, que estas cuatro áreas o estas cuatro secciones o estos cuatro campos del conocimiento son los que se desarrollan acá como entendidas dentro de la cultura militar. ¿Qué pasaba, por ejemplo, en el tema de las bibliotecas? Pues que estaban enfocadas netamente para temas de acreditación, pero pues las bibliotecas, siguiendo el ordenamiento nacional, pues están enfocadas al Ministerio de Cultura, es decir, que te, logramos también ya tener bibliotecas de carácter público, es decir, pues aquellas que no solamente están enfocadas hacia un programa académico, sino que tienen ya un desarrollo comunitario, ¿no? Entonces, en ese campo, pues también venimos desarrollando eso. En el campo de museos también, pues ya ha venido haciendo un trabajo pues, fuerte sobre esa situación. Ya se han generado doctrina, que es básicamente el marco conceptual pues, sobre lo cual nosotros nos desarrollamos. Y en el ejército vamos a manejar eh, tres tipos de museos. Unos museos de carácter nacional, pues que buscan una totalidad de lo que es el ejército. Aún no contamos con ese tipo de museo. Con, tenemos unos museos de tipo regional que los vamos a ubicar dentro de las regiones a nivel nacional. En este caso tenemos solo dos. Tenemos uno en Bucaramanga y tenemos otro en Yopal. Y tenemos unos de corte temático que por lo general los concentramos dentro de la ciudad de Bogotá. Estos puestos de corte temático nos van a explicar temas específicos del arte militar. Entonces, para que también tengan en cuenta ahorita en la exposición, una cosa son las armas y otra cosa es el armamento. ¿Sí? Las armas, básicamente, que en el ejército son unas especialidades en las cuales nosotros nos afiliamos cuando estamos en la escuela militar y salimos a desarrollarnos centros, entonces a desarrollarnos pues, nuestra carrera profesional. Entonces, en este caso, pues está la infantería, la caballería, la artillería, que por ejemplo hoy
4 de diciembre, pues es el Día de la Artillería, que pues, dada por la situación de Santa Bárbara. Entonces, digamos que en este caso, pues va la artillería, los ingenieros, las comunicaciones, la inteligencia, la logística, la aviación militar, pues, digamos que todas estas familias entran ahí. Y básicamente que cada uno de esos, de esas armas, pues va a tener, en este caso, pues un museo o alguna cosa, pues que englobe toda su situación. ¿Listo? También vamos a encontrar también casas de memoria. En este caso tenemos una en San Vicente de Chucurí, que también es un museo temático, es decir, que el tema principal pues es el que nos va a abordar o el que nos va a marcar la tendencia de eso. Entonces, yendo ahí, pues digamos que tenemos esos 3 tipos de museos en los cuales nos desarrollamos ahí y que sus colecciones van a girar en torno a ese tema principal o a esa naturaleza principal con la cual nos determinamos. El tema de música, pues aquí manejamos también todo el tema de estandarización de lo que son las bandas de música militar, y el tema de patrimonio cultural, pues también es un tema grande, que digamos que con ese tema de museos, pues también entra a entrar siempre en diálogo, porque muchas veces pues vamos a encontrar inmuebles que son museos, o vamos a encontrar, o sea, muy inmuebles que son patrimonio cultural, pues que son museos, o vamos a, o sea, que albergan un museo dentro de su situación, o que vamos a encontrar colecciones pues que son patrimonio cultural también. O sea, entonces, digamos, en este caso, pues digamos que siempre vamos a tener ese diálogo con el patrimonio ahí en ese campo, en ese mundo de las colecciones. Y luego estamos en una área de gestión editorial, pues digamos que también es una de las apuestas que se estableció en el año 2022, y era empezar a aglutinar pues todas esas editoriales chiquitas que tenía el ejército y generar un solo esfuerzo pues en este caso. Entonces también tenemos esa área pues de editorial. Siguiente, Juli. Y pues aquí ya voy a darle pues el puntapié pues para que Juli ya entre a situación. Vamos a mirar el tema del patrimonio cultural. En este caso pues dado el ordenamiento nacional pues también lo tenemos alineado pues a ese tema. En este caso pues todo lo que nos ha de hecho el decreto 1080, pues digamos que básicamente es como esa ruta de trabajo. Y pues acá tenemos entonces que el patrimonio cultural, pues lo vamos a mirar pues en este caso en 3 órbitas principalmente: la mueble, la inmueble y la inmaterial. En esa naturaleza mueble, que es la cual se va a desarrollar por la charla que les va a hacer Julián, pues vamos a ver pues que nace dentro de lo que fue el utilitario. El utilitario lo entendemos como aquello que alguna vez estuvo en servicio y pues que ya dadas las circunstancias, tiempo y eso ha entrado en una línea de desuso o que ya no es pues central dentro del desarrollo pues de la institución como tal. Básicamente nosotros también brindamos los conceptos para que estas piezas o estas cosas que ya cumplen su vida útil, qué sé yo, el tema de los uniformes, el tema de los vehículos, el tema del armamento, pues entren a entrar aquí pues en esa circunstancia. Pues en el tema del inmueble, pues también ya vamos a ver pues otros tipos de cosas. Vamos a ver, qué sé yo, que tenemos en estos casos un museo, por ejemplo, dentro de un inmueble que es la Casa Caldas, que perteneció a la familia Caldas en su momento allá en el centro de Bogotá, y entonces pues se ha hecho pues ese desarrollo para que un museo pues habite ahí dentro de ese espacio, ¿no? Y pues tenemos todo lo que es lo inmaterial, pues que también es toda esa carga inmaterial, pues que nosotros nos desarrollamos, que va desde lo gastronómico, que va desde una hojaldra, pues en la Escuela Militar de Cadetes, hacia esa tradición oral de los himnos, hacia este tipo de situaciones religiosas, pues que están enfocadas pues también a una geografía pues que también es muy marcada acá en el ejército. También el tema de las festividades, de las cosas, de las armas, de los nacimientos de las unidades, ¿sí? O que también se enlazan también muchas veces con la región, y pues ahí vamos a ver diferentes tipos. Entonces, ya frente a ese tema del utilitario, pues voy a darle paso pues a ustedes pues para que entren ya a tener pues una situación más técnica pues con Julián. Julián, pues digamos, es nuestro encargado de museos acá en Ejército, y pues digamos, en este caso, pues va a enfocar netamente en lo que es el tema de las exposiciones y de lo que es la identificación de este patrimonio cultural mueble que se enfoca en torno al armamento. Entonces aquí pues les va a explicar pues eh, diferentes maneras de qué armamento pues se cuenta, cuál es su desarrollo, su funcionalidad, de sus tamaños también, pues para que ustedes tengan en cuenta si algunos de sus museos pues se encuentran con piezas o con cosas de esta naturaleza, pistolas,
fusiles, rifles, cañones, ¿sí? Entonces, pues en este caso, pues Julián de pronto en esta charla les puede generar muchas luces pues para ese tema. Entonces, Juli, pues ya pues te dejo aquí pues para que desarrolles el tema. Yo pues voy a estar aquí un poquito ya con la cámara cerrada, cualquier cosa pues estoy ahí a su situación y muy complacido de estar pues con ustedes en este espacio. Entonces le voy a dar el paso pues a Julián Pérez pues para que les haga la exposición sobre lo que es el armamento. Julio. Gracias, Sí. teniente. Yo robo un minuto antes agradeciéndole, teniente, y qué bueno verlo de nuevo en estos encuentros y qué bueno que nos sigamos encontrando. Y es una red que para nosotros es muy importante, la red de museos de la fuerza pública, donde estamos pensando también cómo los museos desde la fuerza pública pues trabajan el tema de la memoria, trabajan el tema también de la reconstrucción y la transformación social. Entonces es bien interesante la diversidad que tenemos allí en los museos de la fuerza pública, porque es mucho más de lo que la gente cree que pasa en estos museos militares. No solo se habla de armas, como pues es el fuerte hoy, hay temas que tratan también sociales que son bien interesantes de reconocer. Yo ya para darle la palabra a Julián, le recuerdo dos cosas a todos nuestros invitados. Primero, pues saludar a algunos que se acaban de conectar o que se conectaron hace poco, como Jenny Gaviria, que nos acompaña desde la Imprenta Nacional. Un saludo, Jenny, gracias también por conectarte. Juan Camilo Castaño y a otros colegas también al Museo de Buenaventura, que también nos acompaña. Gracias. Y le recuerdo, pues, por favor, diligenciar la asistencia a este evento que nos sirve para sistematizar y tener en nuestra base de datos sus contactos y poder hacer más eventos y relacionarlos entre ustedes. Pues yo solo quería puntualizar algo sobre Julián. Solo quería terminar de presentarlo, pues Julián ya lo nombró el teniente, pero pues Julián es historiador egresado de la Universidad del Tolima y es estudiante de la maestría en creación audiovisual de la Pontificia Universidad Javeriana. Hoy se dedica a ser asesor de museos y patrimonio del Centro de Estudios Históricos del Ejército, la entidad donde nos hablaba el teniente Cisneros también. Julián, agradeciéndote por el tiempo, por la preparación y pues dándote la palabra y qué bueno que estemos acá reunidos. Gracias, Julián. Adelante, gracias. Muchas gracias, muy buenos días a todos y a todas. Vamos a comenzar con un pequeño videíto de algo que hicimos la semana pasada para este consultorio con el profesor Luis Daniel Borrero, quien no pudo acompañarnos el día de hoy, pero él es nuestro asesor principal en temas de identificación de armamento a nivel nacional. Es una persona que lleva 35 años trabajando con el tema de armamento y él, la verdad, es quien nos imparte mucho conocimiento frente a esta identificación, ya que es un campo, como lo mencionaba Carlos al inicio, es como una ciencia muy grande, cuyo nombre o nombre creo que sería. Em, ¿Me avisan por favor si les comparto el audio en este momento? No está sonando. No sé si ahí ya había sonido. Ya, suena. Perfecto. Listo. Disculparán la calidad, es que lo descargué así rápidamente, pero bueno, va a tener mejor Muchas calidad gracias. en su momento. Gracias. Entonces, les voy a presentar por acá este inicio. Lo que tenemos enfrente es un mortero de asedio español, es un arma que se utiliza básicamente en fortificaciones o para asedio a fortificaciones. Su tiro es parabólico, lo que estamos viendo en la parte de atrás es el oído, que es por donde se coloca la mecha para la ignición de la pólvora que se encuentra dentro del tubo. Estos morteros disparan normalmente proyectiles huecos que van asociados a una mecha
que dependiendo del largo de la mecha va a estallar a determinadas alturas. Eso lo programa pues el artillero propiamente dicho. En la parte superior del mortero vemos un par de protuberancias como si estuvieran dos círculos como cortados. Ahí realmente lo que hubo fue un asa de sujeción que permitía, mediante una grúa y poleas, darle el ángulo de inclinación al mortero, dependiendo de qué tan alto quiere que estalle. A mayor altura, pues va a tener menor alcance, siendo su posición ideal más o menos en la que se encuentra, que son 45 grados. Al mortero lo acompaña una placa de hierro, a la cual en este momento él se encuentra soldado, pero inicialmente no iba soldado ahí. La idea es que él pueda pivotar y girar, ya que su base es esférica. Entonces la idea era que con la grúa podías acomodarlo en el ángulo de tiro, tanto en altura como en lateralidad. Entonces la placa podía estar en un solo sitio y tú simplemente girabas esa bola sobre el mortero, dispara un proyectil de 1 pie de diámetro, es un proyectil gigantesco, debe ser de proyectiles de más o menos 60 kilos el peso de la esfera. Se transportaba inicialmente en un carro, normalmente tirado por 10 o 12 bueyes. Por supuesto, hay que levantarlo con una grúa. Hay dos en Colombia, uno aquí frente al Museo Nacional y el otro está frente al Hotel Santa Clara en Cartagena. Acá realmente está corriendo riesgo al estar expuesto a que de pronto algún chatarrero se antoje y traiga una maceta para llevarse el hierro. Es que esto es finalmente de hierro colado, entonces con una maceta es relativamente fácil romperlo. Y si te fijas, tiene una peculiaridad. La recámara del fondo es más angosta que la boca. Ese elemento de que la recámara sea más angosta que la boca lo tenemos en obuses y en morteros. La pólvora se llena hasta acá. Tú lo estás llenando hasta la parte más angosta de la recámara. Hasta aquí 8 o 9 kilos de pólvora. Pues piénsalo en bolsas de azúcar. Donde está la recámara esto es mucho más abombado, ¿sí? Pero en su interior es más angosto. ¿Eso por qué es? Porque toda la presión de esos 6 o 7 kilos de pólvora que les estás echando está en esta zona del mortero. Mejor dicho, si no tuviera este tetón de acá, tendría usted que utilizar mecha. Pero en este caso, lo que hace usted es que echa pólvora por acá a ras. Esta vasija está precisamente para eso, y arrima usted el palo con la mecha, esto se enciende y sale el proyectil. Esa es una de las posibilidades, que posiblemente este golpe sea producto de una bala de cañón que lo impactó. O que dejaron caer uno de los proyectiles, que se puede imaginar el diámetro y lo que pesa la pelota, dejaron caer desde mucha altura uno de los proyectiles. Se reventaron las cuerdas de la polea y golpeó el hierro, y esto es hierro, que posiblemente le produjo este golpe y a su vez esta grieta. Bueno, ya esto lo resumimos en 4 minuticos. Digamos que en su momento se pensó que el profesor Luis Daniel nos acompañara a este encuentro y él pudiera hablar o identificar algunas de las armas que ustedes tuvieran en su video. Pero acá el profe, pues, como para resumir un poco, hicimos una identificación de muchas de las piezas del Museo Nacional. Vamos a subir un pequeño capítulo que esperamos compartirles por el grupo de museos y así ustedes pueden ver como este encuentro de alguien que está especializado en armas y en armamento militar con las colecciones que a veces no se toman a profundidad. Respecto a esto, señalaría una cosa. El mortero se encuentra, yo creo que muchos lo han visto o pocos pasamos por ahí, lo vemos como tapado frente al museo. Creo que es una pieza que está externa. Su explotación cultural en temas, no he tenido el gusto aún de conocerla. Sin embargo, señalábamos este mortero en específico por lo que se podría hacer con él. Digamos, el hecho de que se haya caído una polea, de que se necesiten tantos kilos de azúcar, abre muchas temáticas, más allá de funcionamiento de poleas, funcionamiento de, bueno, cantidad de pólvora que se podría usar para llenar un mortero de este tipo, porque solo hay dos en el país, es decir, abre muchas aristas. Y me paro desde este punto para indicar que siempre hemos entendido las armas de los museos como una herramienta que genera muerte. Entonces, el arma es igual a muerte y las interpretaciones museográficas que se hacen, sobre todo en nuestro país, tienden hacia esto. El arma es este objeto que mal usado genera muerte. Pero la pregunta sería, y ese es como el reto, digamos, de un consultorio de estos, ¿qué otras formas pueden haber de exponer un objeto? Porque en últimas,
Si se dan cuenta, es un objeto. Mal usado es un arma, pero sigue siendo un objeto. ¿Qué otras formas de exposición podría tener un elemento de estos? Y hacia allá vamos a partir en nuestra exposición. Si pueden, si quieren, tienen alguna pregunta y quieren intervenir, no sé si esto tiene manito, pueden levantar la mano y con gusto haremos un pequeño 2 minutos para responderla. Como lo decía mi teniente Cisneros, las armas hacen parte del patrimonio mueble de la nación, no todas. Obviamente tendríamos que mirar esos criterios estéticos, históricos y simbólicos que harían un objeto patrimonio. Pero hay, antes de uno ponerse a hacer algo en un museo, hay una base fundamental y creo que la han tratado en este consultorio, que es el cómo identifico mis armas, el cómo las catalogo y el cómo las registro. La mayoría de las colecciones que tenemos en nuestros museos parten de ese hecho. El registro es la clave para abrirme hacia nuevas curadurías o guiones museográficos. Y ese registro, en el caso de las armas, puede tener muchas alternativas. ¿Y por qué lo digo? Miren, la clasificación más común que nosotros tenemos y la que estamos usando en ejército, porque hay varias, es según el uso. Según el uso es de acuerdo a la distancia del blanco. En este caso, perdona, tenemos un objetivo, que es un punto de mira. Tendríamos en un primer las armas para el combate cuerpo a cuerpo. Y acá podríamos encontrar sables, espadas, puñales. Bueno, para cada cultura eso es un montón gigante, que las diferencias ya podemos profundizar ahorita un poquito, pero por ahora, armas del combate cuerpo a cuerpo, es decir, necesita un sujeto directamente que accione contra el otro sujeto. Ese sería el primer momento de la clasificación. Luego ya tendríamos un segundo momento que las conocemos como las armas cortas, que son esas armas que se utilizan generalmente en espacios cerrados. Si algo se enseña un poco en el tema del lenguaje militar, es que las armas largas son para espacios abiertos y las armas cortas son para espacios cerrados. ¿Por qué? Por la distancia en que alcanzan estos dispositivos y por el fácil uso en un espacio cerrado. Digamos, tú tener un rifle gigantesco entrando a una casa por una misión es bastante complicado. Entonces, de ahí que se hayan, hay muchas de las armas que utilicen las fuerzas especiales urbanas sean como las grandes pero recortadas, que están muy de moda esos fusiles hoy en día. Y es por eso, está condicionado netamente a la fácil movilidad dentro de estos espacios, dentro de las estructuras, sobre todo internas de los lugares. Entonces acá tendríamos un primer momento, o bueno, una segunda clasificación, que serían las armas cortas. Acá ya podríamos encontrar en el lenguaje moderno y un poco coloquial, pistolas, revólveres y estas armas. Luego ya vienen unas armas largas de distancias perimetrales. ¿Cómo así de distancias perimetrales? Acá ya hay una pequeña diferencia ya con el lenguaje militar. Son esas armas que yo puedo disparar a un blanco que tenga 200 metros, que sean armas largas. En este caso, son esas armas, eh, podríamos estar que las escopetas del uso común, las escopetas matapatos de nuestros abuelos, se encontrarían entre la mitad, entre las distancias perimetrales y los espacios cerrados. Podríamos decir que su clasificación estaría ahí, porque no tienen tanto alcance como un arma, como un fusil, pero sí ya tienen más alcance que una pistola. Entonces podría estar como donde está justo nuestro punto. Luego ya vienen unas armas largas, pero ya son fusiles de precisión, que estos ya son los que usan los TAF y los francotiradores, los que vemos en las películas, que son para largas distancias atinar al blanco. Y ya vendrían otras armas que son armas de apoyo. Eso es un lenguaje, ya hoy podríamos hablar de armas nucleares, otras armas más con mayor tecnología. Estamos hablando de un lenguaje más tradicional, listo, y más cercano. En este caso tenemos las armas de apoyo, que son como los cañones y el mortero que veíamos iniciando este diálogo, que es este mortero, el que está frente al Museo Nacional. Esta es una clasificación que puede tener muchos debates. ¿Por qué? Porque yo puedo dividir las armas de acuerdo a mi necesidad. Y ahí va la necesidad que yo tenga en el museo es la que prima. ¿Cómo así que de acuerdo a la necesidad? Hay unas divisiones que se hacen generalmente en los museos que es por época. Entonces, no clasifican las armas de acuerdo al distanciamiento del blanco, como lo hacemos nosotros, sino que lo hacen de acuerdo a la época. Entonces, fusiles del siglo XV, fusiles del siglo XVI, fusiles por temporalidades. Entonces, no importa si son cañones o morteros, no importa si son armas cuerpo a cuerpo, lo importante es su época, lo que importa es el siglo al que pertenece.
¿Listo? Hay otros que ya son más osados, sobre todo en los museos de armas como tal, que dicen, no, vamos a dividirlo de acuerdo a cosas ya muy técnicas. Sistema de carga. Entonces, ¿cómo se carga esta arma? Se carga con cartucho, se carga con avancarga, se carga con de retrocarga. Entonces las clasifican ya con cuestiones más técnicas que son las que le interesa a sus museos, en este caso, exhibir o enseñarle a las personas. Hay otros que son cuerpo de insignia de arma, que es acá es donde aparece esa gran diferencia que nos mencionaba el teniente Cisneros, sobre todo en Colombia. Cuando les hablen de armas en Colombia, se refieren al símbolo, en este caso al cuerpo de arma al que pertenece un militar. Cuando se hable de armamento, ya se habla de todo este conjunto de objetos, que era una diferencia que me parece importante hacer en este lenguaje. eh, Voy a profundizar un poco sobre los cuerpos de insignia. Resulta que cuando los militares se gradúan, sea de su escuela de suboficiales o de su escuela de oficiales, a ellos les dicen, bueno, como en Harry Potter, es como antes, bueno, en Harry Potter es el sombrero seleccionador antes de usted iniciar su vida de mago, pero acá entonces antes de iniciar su vida militar, ya una vez tú hiciste una carrera de 4 años, te dicen, bueno, tienes muchas opciones, pero necesito que te especialices en una forma de ser militar, es decir, en una casa, por seguir utilizando esta metáfora de Harry Potter. Entonces el primer puesto va y dice yo quiero ser de Hogwarts. En este caso el primer puesto va y dice yo quiero ser de infantería. Es decir, yo quiero patrullar, yo quiero estar en batallones de infantería y por lo tanto quiero usar armas de armamento de infantería. Bueno, ya empezamos con esas divisiones. O entonces llega el segundo puesto y dice, no, yo quiero ser de Slytherin, de otra casa. Entonces, en el lenguaje militar sería, yo quiero ser de caballería. Entonces, utilizo los sables cruzados y significa que yo voy a empezar a manejar más que todo vehículos militares y carabinas que son hechas para, en su mayoría de los casos, para la caballería, porque son corticas y no molestan al momento de cargarlas. Entonces, esa división podría ser fundamental también. Nosotros la utilizamos, pero como en un segundo plano, nos quedamos en esta como primer plano, es decir, de distancia del arma de acuerdo al objetivo. ¿Cuál es la proximidad del arma de acuerdo al objetivo? Es nuestra primera catalogación que hacemos. Pero ya podemos hacer una segunda catalogación que es cuáles de estas armas pertenecen o cuál de este armamento pertenece a una insignia. Entonces, estas son de caballería. Estas, por ejemplo, la mayoría de los cañones son de artillería. ¿Sí? Por no decir que todos, creo que hay uno solo que es de infantería, que lo tenemos ahí en el Museo de Infantería. Entonces, esa sería como otra forma de vivirlo que ya sería un poco más compleja, que es para darle mayor especialidad a las cosas. No sé si queda claro el tema de las armas o no sé cómo me escucha el auditorio. Pues Julián, ¿me escuchas? Sí, sí, sí. Sí, yo siento que es muy clara esta división, psicología, y esto yo creo que da mucho insumos también para lo que podemos pensar en los museos y pues también la idea es que tengamos ahorita una sesión de preguntas. Listo. Y yo creo que hay algo importante en lo que tú dices, solo para que es muy respetable, obviamente, esta visión que se tiene de las armas, que obviamente, como tú lo has mencionado, partimos en algunos espacios de hablar de las armas como un instrumento de muerte. En este caso estamos hablando de las armas como unos instrumentos que vienen también de los avances científicos, que vienen del proceso de los oficios, experiencias de vida. Y yo creo que también algo que hablamos es que para mí fue un aprendizaje es entender las armas desde un uso legítimo en algunos casos y yo creo que también, no sé si lo vas a mencionar en su momento, pero las armas también como unos objetos simbólicos y significativos de también de la identidad del país y sus procesos. Entonces, no sé, la famosa espada de Bolívar o las armas de tal presidente o las armas de tal comandante o las armas, también desde otro punto de vista, las armas que fueron la dejación de armas, también es otro significado de que las armas pues también hay que dejarlas cuando se necesita dejarlas, dependiendo del bando. Entonces, pues bueno, era como ese apunte que quería darte y bueno, para que puedas continuar. Listo, Carlos. Hay Sí. una pregunta, Mm. perdón, Julián, dice, cuerpo de insignia de armas serían infantería, caballería, artillería y cuáles otras. Nos preguntan desde el Museo de Artes de Río Negro.
las cuatro principales, o bueno, las cuatro fundadoras de estas divisiones, no solo acá en Colombia, sino en el mundo se dividen así. Entonces, la primera es la infantería, que ellos se llaman a sí mismos la reina de las armas. La segunda es la caballería. Luego viene la artillería. Luego siguen los ingenieros militares, que son quienes tienen unos castillos en su pecho. Allá vendrían las armas que entran a apoyar estas dinámicas de estas cuatro y que hoy en día aparecen en el escudo nacional del ejército. Entonces, si ustedes buscan Ejército Nacional Escudo, cuando ustedes ven los cuadrantes, cada uno de esos cuadrantes corresponde a un símbolo de las armas. Continúo con las otras. Entonces ya estaría la logística, estaría la inteligencia militar, estaría, bueno, todavía hay dos que todavía no son arma, pero que en su momento lo serán, casi se me colan. Logística, estaría comunicaciones militares, estaría... uy, mi teniente, ¿cuál es la otra? Logística, Aviación, comunicaciones, inteligencia. Ay, bueno, de ya aviación. y aviación, que esa es muy reciente, aviación militar, que son las alitas. Y las otras dos que se espera que en algún momento tengan son las fuerzas especiales, que hoy en día usan dos flechas. Si ustedes ven a un militar con dos flechas en el centro, significa que ese hombre es un comando y ha hecho misiones de fuerzas especiales en Colombia. Si ustedes lo ven con dos flechas acá en el pecho, dicen, ese man es el que hace las misiones de más alto riesgo. Y ya estarían los de acción integral, que es otro símbolo que en futuro serán armas. Colombia por ahora hay 8 aprobadas, se espera que en su momento sean 10. Listo, continúo. Bueno, entonces nosotros en el Museo de Infantería iniciamos un proceso de catalogación de nuestro armamento. Como les decíamos, el punto de partida para una buena exposición museográfica es una catalogación adecuada. Y acá es donde les traigo un ejemplo de una pistola que encontramos en la colección del Museo de Infantería. No sé, esta ficha, si quieren el formato, le pueden tomar pantallazo. Esto es de acceso abierto en este caso, no hay problema, porque es el inventario público de los bienes, en este caso del ejército, que son de ustedes en últimas. Em, las categorías que empezamos a usar, esto fue a través de asesorías, de aprendizajes, de errores. Las armas no se catalogan, a pesar de que son objetos, acá ya viene la cosa, su forma de catalogarse tiene que diferenciarse de las otras cosas que ustedes tienen en sus colecciones. ¿Por qué? Porque esto tiene unas características diferentes que ustedes tienen que tener en cuenta. Una de esas características es el fabricante. Digamos, bueno, ustedes dirán, todos los objetos tienen un fabricante. No, a veces es un autor, que son dos cosas diferentes, ¿no? Fabricante es alguien que hace en masa ciertas cosas, el autor es quien asume o emite una cuestión artística mediante su arte. Entonces, esas categorías son importantes en el tema de las armas. ¿Por qué? Hay veces hay una misma arma que fue fabricada por dos empresas diferentes. Browning, Colt. Entonces uno tiene que revisar muy bien. Generalmente siempre tienen un símbolo que indica dónde se fabricó. En este caso acá lo podemos ver. No sé si se ve. Entonces detállenlo. El fabricante siempre deja, sobre todo en las armas, siempre deja una marquilla. Ustedes dirán, ¿en las armas antiguas también? Sí, en las armas antiguas más. Porque en las armas antiguas encontramos algo que se llama marca del herrero o marca de la corona. Entonces, a veces, como en el Museo Nacional uno encuentra espadas, no solo armamento, también de este tipo, que tienen el símbolo del rey Carlos III, ¿sí? Entonces, ese símbolo del fabricante siempre está ahí. Ahí ustedes lo van a encontrar. Hay veces sí, obviamente será muy difícil, hay veces que no está, hay veces que se borró, pero en la mayoría de los casos siempre van a encontrar el fabricante con un símbolo dentro de su arma. La nacionalidad. Entonces, la nacionalidad del arma uno dirá, como una persona, sí, como una persona. ¿Por qué? Porque a veces es muy diferente. Digamos un ejemplo, en Inglaterra, cuando en el siglo XIX, cuando tenían sus colonias, era muy importante en qué colonia habían fabricado un arma, porque eso dependía de los materiales que se habían usado y de la funcionalidad y la practicidad de ese armamento en el combate. Entonces, era muy diferente un arma que se había hecho en India a un arma que se había hecho propiamente en Inglaterra. Tendrían ciertas condiciones diferentes. Entonces, las armas tienen nacionalidad. Eso es importante revisarlo. También lo puede encontrar uno en este caso, en las inscripciones a veces aparece. El modelo. Eh, el modelo, las armas, al contrario de muchos otros objetos, se van actualizando, como nuestros teléfonos celulares. Entonces, em,
es muy diferente el iPhone, bueno, es que los iPhones no cambian, perdón, es muy diferente, digamos, sí, hace algunos años una flechita de un Nokia 01 a un Nokia 015 que salió ahorita, que ya es táctil, entonces más o menos eso le pasa a las armas, el modelo condiciona en muchos casos lo que, bueno, las condiciones tecnológicas de ese momento. El año de fabricación. Entonces, este modelo, uno aparece ese modelo entre qué año y qué año se fabricaron. Para este caso, es un arma que se fabricó en un rango gigantesco. Entre 1910 y 1993 salieron esta cantidad de modelos, porque pues, que esta era un arma común que llegó al Museo de Infantería. El tipo, entonces, ahí viene que dentro del mismo modelo hay diferentes tipos de armas. Entonces, hay unas que disparan más cartuchos que otras, hay otras que disparan menos. Entonces, cuando ustedes encuentran esa cédula, ustedes ya se van a dar cuenta los diferentes tipos. Julián, es muy difícil uno encontrar todos estos datos. Y ahí va una cosa. Resulta que cuando ustedes encuentran la casa fabricante, sobre todo en el caso de las armas, la mayoría de las casas fabricantes tienen en internet disponibles los manuales de cómo se fabricaron esas armas o la cantidad de armas que sacaron. Tienen como un manual técnico. Ustedes lo pueden buscar, manual técnico, en este caso, de la Browning, creo que esta es la Browning 1910. eh, ¿Cómo sería? Entonces ahí también les aparece un listado, a veces aparece en inglés, en este caso creo que también aparece en alemán y ya les digo por qué en alemán, pero bueno, es fácil encontrar como ese tipo después de que ustedes encuentran el modelo. El sistema de funcionamiento. Este sistema de funcionamiento es un señalamiento a la tecnología. Esto es mucha tecnología, ¿no? Voy a dar un ejemplo acá, espero no salirme un poco, que es, nosotros estuvimos en el Museo Nacional la semana pasada. Resulta que hay un fusil que tiene, funciona con un sistema, voy a decir, para dar el ejemplo, voy a utilizar otros términos que no son, pero para que se me entienda, es un fusil que funciona, digamos, así a disparo semiautomático, pero allá en el museo lo tienen registrado como de 200 años antes de que se inventara este sistema de funcionamiento. ¿A qué pieza en específico nos referimos? Hay una pieza que se le atribuye a alguien de nombre 18, que es un, sí, es que es una pistola y tendría que mostrarles el video, pero resulta que ese sistema de carga o sistema de funcionamiento se inventó 100 años después de que esa persona hubiese muerto. Entonces es como un error de catalogación que me descontextualiza totalmente la pieza. Ah, ya me acordé de una. Hay un pequeño cañón que se tiene sobre todo en la parte de la conquista, en la sala de territorio, y se dice que este cañón, bueno, es símbolo de los que usaron los españoles, los primeros que llegaron acá en el tiempos de la conquista, pero resulta que ese cañón se inventó 100 años después. Entonces, como que uno dice, bueno, esto está raro, ¿sí? Ahí es como el sistema de funcionamiento me ayuda a descifrar la época exacta de un arma. Entonces, bueno, calibre, sistema de alimentación, no me voy a detener en cada una de estas categorías porque siento que me interesa más sacar la otra parte de la exposición. Solo les voy a dejar un dato sobre esta arma que encontramos al revisar su historia. Fue que un arma similar del mismo modelo, de la misma época, se utilizó en algo que yo creo que la mayoría de los que están acá presentes conocen, que fue un pequeño ataque sicariato que se hizo al archiduque Francisco Fernando de Austria, lo que causó la Primera Guerra Mundial. Con un arma de estas fue que se mató a este archiduque. Entonces uno dice, uff, o sea, sí, en Colombia tenemos un arma, en este caso, de forma sencilla al investigarla, que es igual al modelo con la que se asesinó al archiduque Francisco Fernando, que causó la Primera Guerra Mundial. Esta es una pieza sencilla que uno, si ya empieza a escudriñarle más, encontrará más cosas, pero es más o menos para que vean el formato de cómo pueden ustedes registrar sus armas. Importante que pongan observaciones de conservación, la fecha en que ustedes hacen el registro, el nombre. En nuestro caso, como se administran diferentes museos, como lo mencionaba mi teniente Cisneros al inicio, en este caso sí nos toca poner el museo exacto en el que se encuentra, el nombre del registrador. En este caso, este registro se hizo en compañía de un militar y una persona que estaba haciendo pasantías en el centro, y pues el militar le guiaba y le explicaba cómo hacer el registro y le indicaba qué objeto era, ¿no? El avalúo, que es un tema que creo que en el país tenemos que determinar y solucionar. Pero bueno, este es un formato de ficha. Esto es lo que consideraríamos identificación de nuestros elementos, que es la clave para armarnos una exposición después. ¿Y por qué lo digo?
Ya con cada una de estas categorías usted puede armar una exposición. Y ahí va la cosa. Todo depende de la idea que ustedes quieran comunicar en sus museos. Acá, como me lo señalaba Carlos, utilicé también un ejemplo del Museo Nacional para potencializar un poco este caso. El ejemplo más común que tenemos de exposiciones en nuestros museos es una premisa que es por contexto. Yo, ¿cómo así por contexto? Entonces, uno encuentra un arma del siglo XV y dice, ah, no, en el siglo XV usaron estas armas. Entonces yo, siempre que esté desarrollando cómo funcionaba el mundo en el siglo XV, pongo un arma del siglo XV. Esa es la exposición típica del museo. Acá, ¿cómo funcionaría una exposición de esas? Una primera premisa. Esta es una exposición de un museo turco que, que la puse acá por si alguien quiere visitarlo, es un museo militar turco. El objetivo es identificar armas usadas en una época. Ese es, cuando usted las pone así es porque quiere, ese es su objetivo. Usted quiere que las personas digan, uy, en el siglo XV los demás usaron estas armas. Eso lo pone usted. ¿Qué tengo? Entonces a mí me dan ciertos objetos para una exposición. Me dicen, mire, tiene rifles, una polvorera, que es esta, tiene un guerrero a escala, que es este pequeñito, y un dibujo. Entonces, todos del siglo XV, muéstreme esas armas en esa época. Creo que la mayoría de los museos del país tenemos exposiciones de este tipo, cosa que no está mal, solo que vamos a ver si podemos ir un poquito más allá. En la premisa, entonces, para conquistar un lugar o defenderlo, las personas usaron estas armas. Esto es lo que yo quiero que la gente se lleve en su inconsciente y demás. Ya hay otras exposiciones más arriesgadas, que por ejemplo la que tienen en el Museo Nacional. No sé si cuando entra uno a la sala y está interesante porque están todos los magnicidios que se han cometido en Colombia desde tiempos, creo que tienen desde Gaitán, ¿no? No me fijé muy bien, pero lo que nos llamó la atención fue estas armas hechizas que Carlos incluso no las señaló, que tienen en el piso, sobre un vidrio. Uno dirá, bueno, las armas ahí no están expuestas, su valor, pero acá uno tiene que preguntarse cuál es el valor que más prima, y acá recupero un poco lo que decía Carlos. A veces el valor que más prima de un arma no es su valor histórico, es decir, no es quién la usó ni cómo lo estamos usando, ni su valor estético, es que esta arma tiene unas incrustaciones de tal cosa como esta, sino que lo que más prima es su valor simbólico. El arma como tal fue la causante de la mayoría de estos homicidios que sacudieron al país y lo afectaron. Entonces, puedo jugar con una premisa en el caso que hacen en esta exposición. Las armas hechizas fueron un instrumento para afectar la democracia. Eso es, si uno se da cuenta, todo eso genera que se afecta la democracia. Que tengo armas hechizas realizadas en épocas diferentes y una sala completa. Entonces, acá lo que hicieron fue ponerla sobre el piso. ¿Cuál es mi objetivo en este caso? Yo quiero enseñar y concientizar sobre el mal uso del ingenio. Sí, porque el arma hechiza es una cuestión de ingenio, pero está mal usada. Yo como mediador puedo decirles, bueno, acá podemos hablar sobre esto. Las armas hechizas afectaron la democracia. A pesar de que tiene cierto ingenio, el mal uso puede causar esto. ¿Sí? También puedo crear un rincón para el caos. Ya esto es una cuestión museográfica. El hecho de que las armas estén puestas así en este desorden y que puedan ser pisadas significa un poco que la gente entra a estos momentos de caos del país. Un poco ya jugar con el significado museográficamente. Entonces, esta es una forma de exposición que ya es un poco, hace contraste con la anterior, que es una exposición por contexto, y esta es una exposición ya más por significado y por simbolismo. ¿Listo? Tendríamos un tercer ejemplo de exposición que es la que vemos en algunos museos, sobre todo cuando queremos destacar la vida de un personaje o algo así, y es el señor vestía así. La premisa es, él tenía estas armas, él tenía estas cosas. ¿Qué quiero señalar? Posición económica, quiero señalar condición social del personaje a través de las armas. Es otro ejemplo común en Colombia. Los dos de las esquinas podrían serlo. Exposición por contexto y exposición resaltando o enalteciendo la figura de un personaje y sus acciones. Pero acá ya no sé cómo voy de tiempo, Carlos. Espera. Julián, muy bien, tranquilo, sigue adelante y vamos muy Listo. bien. Ahí tenemos Vale. las 22 personas que están conectadas y seguimos sumando, entonces sigue adelante y te agradecemos. Adelante. Gracias, Carlos. Entonces, diferentes exposiciones. Ahora, otra idea de cómo este caso sí es muy del Centro de Estudios Históricos, de una curaduría que estamos haciendo actualmente en el Museo de Infantería. Nos dieron este mosquete. ¿Y por qué ponemos de ejemplo este mosquete? Porque en muchos de sus museos a lo largo del país posiblemente tengan un mosquete Brown Bess, que siempre lo reconocemos como que el mosquete de la independencia de Colombia, un poco bajo la idea patriótica.
El nombre o título de la pieza, ya viene acá todas estas cuestiones de nuestras categorías que habíamos hablado, que tienen unos modelos. En este caso señalo el modelo específico de la pieza, que es el India Patterns, em, que tiene variantes, que es un tipo, bueno, no me quiero enfocar en eso todavía, sino que les quiero mostrar un poco y señalar, perdón, les doy por acá, estos mosquetes fueron los que se usaron en tiempos de la independencia de la Nueva Granada. Eran de mucho uso común. La mayoría de estos mosquetes que llegaron acá para la independencia venían de distintos lugares, como Inglaterra, que apoyó con armamento la independencia neogranadina, o de Estados Unidos. Aquellos mosquetes que dieron la libertad en Estados Unidos hacia 1783, muchos de esos también vinieron acá a luchar las guerras de independencia. Las armas, el tráfico de armas en ese momento era impresionante. Era un mosquete que nos puede explicar otras cosas más allá de la cuestión técnica, que es la que estamos hablando, nos puede explicar otras cosas y acá es donde quiero mostrarles este video para partir. ¿Me confirman si escuchan, por favor? Sí, Listo. Ya se nos... Listo, lo vamos a dejar por ahí. Ahora les hago una pregunta. ¿Cuánto se demorarían ustedes cargando un mosquete de estos? ¿Por qué lo digo ustedes? Digamos que en el tiempo de la independencia, como ustedes lo saben, tuvo que aumentar, pues, o disminuir el reclutamiento la edad de reclutamiento al llegar al punto de los 14 años y demás. Se reclutaron personas que no sabían manejar mosquetes. Por lo tanto, ¿cuánto se gastaría uno? En este caso, nosotros, pues, que no tenemos si un profesional, en este caso, tiene un récord de 1 minuto 30 y eso es muy buen récord, cargando un mosquete de esto, imagínense en cuánto se gastarían ustedes cargando un mosquete. Digamos que pues una persona promedio podría demorarse a 4 o 5 minutos cargando un mosquete de estos, lo cual nos indicaría, y acá va una arista por la que ustedes podrían exponer un arma de estas, que es que estos mosquetes tenían una bayoneta que la incrustaban acá en la punta, perdón, que la mayoría de los casos la vemos de este modo. ¿Y por qué esa bayoneta? Porque este mosquete pasaba de ser un arma de distancias perimetrales a un arma del combate cuerpo a cuerpo, ya que se demoraban mucho cargando. Entonces, mientras usted estaba cargando la segunda bala, ya había llegado el contrincante y usted tenía que luchar con la bayoneta. De ahí que apareciera la bayoneta, por el tiempo que me demoraba yo como sujeto cargando un arma. Y por eso gran parte de los muertos en tiempos de la independencia neogranadina no se dan por balas, porque estas balas pues no tenían tanta fuerza hacia distancias largas, no tenían tanto alcance tampoco, sino que este golpe o esta cercanía causaba estas muertes. Bueno, con bayoneta y el corte después causaba gangrena y bueno, la gangrena diría que es el principal causante. Pero usted podría hablar sobre la historia de la medicina, en este caso, sobre cómo se curaban estas personas y sobre cómo causaba esta muerte y uno podría hacer un hilo por ahí. ¿Sí? ¿Alguien Julián, hola, levantó? tenemos una pregunta de Carolina Jaramillo. Carolina, buenos días, ¿cómo estás?
Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Feliz, pues ya son tardes, ¿no? Porque ya son las 12. No, Pero todavía quería no. hacer, ya nos faltan unos minutos, pero esperemos que se demore esos minutos para poder seguir. Sigue, sigue. Em, Primero, muy interesante este conversatorio, este consultorio. Yo te quería hacer una pregunta, o bueno, no sé quién me la pueda responder. Una cosa es la parte histórica del objeto, pero para recibir un objeto que aún es funcional, ¿cómo es esa parte de la legalización para uno poderlo recibir por no sé, se necesita salvoconducto, hacer un trámite, hacerle una modificación pues como al objeto en sí para que ya no sea funcional? O digamos, ¿cómo está ligada esta parte de la parte legal para poder exhibir este tipo de objetos? En nuestro caso, digamos, en el Museo de Infantería han llegado distintas armas. Lo que uno se pide es que en el acta, lo primero es que ustedes tengan un acta de donación ya formalizada. En nuestro caso ya tenemos un acta de donación ya totalmente legal, que tiene todos los parámetros que se las podría compartir. Y dice, bueno, esto garantiza que esto ya tenga los papeles al día y demás. Igualmente, todas las armas de Colombia pertenecen al Estado. Es decir, que alguien diga que tiene un arma, no, tiene permiso de tener un arma, pero las armas le pertenecen al Estado. Por lo tanto, en este caso sería una cesión de posesión. Es decir, tendría que esa persona o directamente el museo hablar con Indumil, que en este caso es quien maneja todas las armas de Colombia, y decirle, me van a dar la cesión de posesión de esta arma, por favor, hace una verificación y a través de un documento directo a Indumil se puede hacer ese traslado de posesión. Más no es como directamente yo se la regalo porque es mía, no, usted la tiene, en este caso el Estado se la dio a cargo y usted lo que tiene que cederme es la posesión y lo se hace a través de Indumil. ¿Nos puedes mandar el dato de cómo comunicarnos con Indumil? ¿Hay una página web, un teléfono, algo? Sí, les puedo enviar un correo, pero si quieres ahorita ya le echo la buscada y se los comparto. Y la otra pregunta ahí que todavía no me queda clara, ¿el arma debe dejar de ser funcional o puede estar siendo funcional? Por seguridad, sí. Digamos que eso es uno de los primeros hallazgos que nosotros encontramos cuando asumimos este proceso, es que muchas de las armas que se exponían funcionaban. Y eso es peligrosísimo, sobre todo en un lugar donde, bueno, una vitrina, pero a veces uno no tiene el dinero para poner vitrinas. Lo ideal es que, pues para nosotros como ejército, digo nosotros porque ya llevo 3 años ahí trabajando, es más fácil, digamos, desactivarlas, ya que cada unidad tiene un armero. Entonces este armero ya es especialista en armas y él ya sabe cómo desactivarla, entonces le quita los cerrojos, le quita todo el tema bueno, de funcionamiento interno. Nuestro ideal a futuro es tener como centro de estudios históricos del ejército un lugar de restauración donde este tema de desactivar las armas sea parte de un servicio que podamos brindarle a las comunidades. Por ahora, no sé desde el ámbito civil en Colombia quién brinda este servicio de desactivar armas de forma, pues, uno, segura y dos, legal. Sí, casualmente este tema lo hemos venido trabajando, que es una de las cosas que hablamos con los museos, es cuando vemos armas, es si esa arma está activada o no. Y es todo un tema, pero hablando casualmente, en su momento cuando visitamos el Museo del Ejército y con el teniente, también de este tema de cómo desactivar las armas y bueno, creo que tener en cuenta a este centro de estudios del ejército es muy importante también contactarlos a ellos, que es como la idea es que con estos 3 encuentros de registro podamos conversar con ellos sobre estas maneras y hacerles preguntas que tengamos sobre las armas, que va a ser ahorita como de pronto cerraremos más adelante. Para darte un saludo que nos da nuestro querido Nevardo García, que nos habla desde el Museo Histórico del Peñol, que le parece la exposición muy ilustrativa. Y él nos pregunta si las armas en los museos que están puestas o en reserva deben registrarse y también nos habla de una tipología, si se deben registrar también las bayonetas. Sí, sí, claro. Todo lo que, pues, ¿qué pasa? La reserva, la idea no es que siempre sea reserva, ¿no?
La idea de una reserva es que esté en constante flujo con las exposiciones. Si tú tienes una exposición temporal y puedes utilizar algo de la reserva, el ideal es que la saques. Entonces, si ya tienes catalogado o clasificadas estas armas de la reserva, te ayudará mucho al momento de hacer exposiciones temporales o demás. Y la otra pregunta era, la segunda parte de la pregunta era, perdón. Bayonetas. Ah, las bayonetas, sí, las bayonetas estarían dentro de las armas para el combate cuerpo a cuerpo. Tienen que registrarse de forma independiente porque las bayonetas sirven para distintas armas. Es decir, tienes una bayoneta que se la puedes incrustar tanto a un mosquete 1740 como un Brown Bess, ¿sí? Hay veces que ya vienen condicionadas para el arma, pero hay veces que sí son diferentes. Entonces, es una pieza, algo que en el patrimonio se denomina como pieza de patrimonio mueble. Es como tenemos la pieza mueble como esos artefactos pequeñitos. Es como un candado, la llave del candado. Sí, hay veces que esta llave también hace parte del patrimonio y puede tener su propio registro. Ya, pero este registro, Julián, solo para complementar, este registro todavía es un registro interno que deben hacer los museos en sus propias colecciones, o este registro ya también los incluye a la fuerza pública como una entidad a la que uno puede acudir En este para momento, registrar, o eso es algo que se puede pensar para futuro. yo creo que se puede pensar a futuro. En este momento, digamos, Indumil es relativamente nuevo. Antes se llamaba FAMAC, tenía otros nombres, como desde los años 60, 70 más o menos. Es una entidad nueva. Entonces, muchas de las armas del país, me atrevo a decir que no las tienen catalogadas, y mucho menos espadas o bayonetas. La idea sería que en un futuro el Estado pudiera tener control sobre estos artefactos, pero por ahora sí recomendaría un registro interno en cada uno de nuestros museos. Claro, y teniendo en cuenta las fichas que tú nos brindas, los museos también podrían como tener unos referentes para poder registrar en sus colecciones con estos campos que tú nos has mostrado. Eh, yo quisiera solo apuntarle un poco a algo que nos has comentado rápidamente, como haciendo una reflexión. Yo creo que con Julián hemos podido también entender el uso y como esta seriedad del trabajo con armas y su exposición y su registro, que es a lo que vamos a pasar ahora, la exposición. También de darles a ustedes y a Julián como un barrido muy de cosas que nos encontramos, ¿no? Con las armas en los museos del país, en los más de 580 museos del país. Y especialmente me ha llamado la atención los museos que utilizan las armas como pruebas dentro del discurso curatorial, que es a lo que voy más adelante. Por ejemplo, a nivel de pruebas, las armas se muestran también como referencias de operaciones exitosas. Entonces, por ejemplo, ya no son armas que demuestran el poder del Estado, sino armas que demuestran el poder del Estado sobre otros grupos. El Museo de la Fiscalía es un museo donde tenemos armas incautadas a la delincuencia. Igual nos pasa, por ejemplo, en el Museo de la Policía, donde, por ejemplo, están armas también exhibidas a manera de trofeos, de capturas de personajes especiales. Y en nuestro propio Museo Nacional, pues también tenemos armas, en este caso, un ejemplo, por ejemplo, serían las hachas con las que mataron a Uribe Uribe, el presidente en su momento, y estas armas también son expuestas con referencia a un hecho histórico. Y hay otra categoría que me parece interesante pensar, por si tienes alguna opinión sobre esto, es ya entender las armas como el vestigio histórico. Entonces, en museos como el museo que tiene que ver con museos que tienen que ver con la independencia, o museos que recuerdan grandes hazañas, como el proyecto tal vez de Museo de Veteranos de Corea, donde además las armas no solo fueron las que utilizamos en ese conflicto, las que trajimos como adoptándolas y las trajimos a Colombia de otros contextos. Eh, y eso me lleva a pensar que la reflexión que quiero poner en la mesa, que al final las armas hacen parte como los objetos en el museo
de una decisión curatorial y tiene que ver mucho con el enfoque del museo. Entonces, vamos a ver las armas de muy diferente manera y van a hablar distinto como objetos en la atención que tienen con los otros objetos y con los testimonios y las curadurías, dependiendo si son museos históricos o si hablamos de museos campesinos, donde hablamos de muchas armas como chispún, hablaba el profesor en el recorrido por el Museo Nacional, como estas armas también que han servido a los pueblos indígenas y a las comunidades afro, también en tareas de caza, en tareas de campo, pero también armas que han servido, digamos, de defensa y de resistencia en algunos momentos, o como lo muestra la fuerza pública, o armas que son de personajes especiales. Nosotros, fuera de Bogotá, 9 museos dedicados prácticamente todos a próceres de la patria. Entonces, en la Casa Museo Antonio Nariño tenemos armas, en la Casa de Bolívar, donde más hay, creo yo, los cañones estos también tan famosos, que son toda unas joyas ahí para observar. Y en otros de nuestros museos también dedicados a próceres de la patria. Eh, También los de independencia. Entonces yo creo que las armas vienen a hablar de orgullo, pero también vienen a hablar de castigo, también vienen a hablar de condena y en algún punto vienen a hablar de reflexión. Y aquí cierro con esta idea de cuando mostraste la imagen de nuestra sala en la que las armas están bajo tierra, que me parece interesante, que es una posición muy diferente a la de enaltecer el arma, como en este caso, que es muy importante para conocer su historia. Y por ejemplo, este mosquete es muy importante para saber cómo fue la dinámica de la independencia, pero en el caso de la sala que tiene las armas bajo tierra, pues vemos las armas desde otro punto de vista, las armas, digamos, desactivadas como vestigios de una época de la violencia, unas armas que están bajo tierra. Entonces también al exponerlas y al ponerles en una jerarquía, como me contaba nuestro querido Rajib Torres de la Curaduría de Etnografía, si yo pongo un arma a cierta altura, le estoy dando cierta importancia en el discurso curatorial. Entonces, si la pongo bajo tierra, intento también desactivar ese discurso de la arma como un objeto y también le quito cierto poder. Claro que los discursos son muy diferentes, como tú lo has contado. Entonces, eso quería comentar para que puedas continuar y que, bueno, podamos ir en su momento cerrando. Y si tiene alguien más preguntas, pues las vemos más adelante. Adelante, Julia. Gracias, Carlos. Sí, me dejaste pensando con esas ideas de las armas como pruebas, porque de acuerdo a la pregunta que hacían anteriormente, en ejército también sucede, esos artefactos, no solo armas, sino todas estas cosas incautadas, dale como vincularlas directamente al lenguaje legal es bastante difícil, porque la mayoría pues no tiene su registro y demás. Es algo que, por ejemplo, a través de la ley de museos y demás, tendría que pensarse con mucho detalle cómo estos artefactos que no tienen un registro de entrada al país o algo así, cómo pueden pasar a convertirse en patrimonio. Es una discusión, me dejó sonando muy interesante. Por otra parte, volviendo a este mosquete Brown Bess, este es un ejemplo de una exhibición que se podría hacer con él. En este caso es un diseño 3D pequeñito que hice justamente para esta exposición. Es cómo podríamos exhibirlo. Entonces, primero la idea. Entonces, uno parte de una idea siempre para exhibir, como lo decía Carlos, de un discurso. En nuestro caso, para el Museo de Infantería, queremos hablar sobre el sistema de carga y los tiempos en que se puede cargar un elemento de estos. Entonces, por eso tendríamos acá el mosquete y acá arriba el cómo se carga un mosquete con el paso a paso. Eso sería como, bueno, cómo es el sistema de carga. Esto es desde el ámbito un poco histórico que nos serviría a nosotros para el guión. Acá una pequeña descripción del uso de ese mosquete en el tiempo de la independencia y unos objetos que acompañaban el mosquete. Porque estos objetos, acá va una cosa muy importante. A veces nosotros ponemos piezas en nuestro museo y no generamos una relación directa entre las piezas, pero las piezas se comunican. Y acaba una cosa. Acá tendría que ir más allá de contar cuál es a veces nosotros nos enfocamos en que las cédulas museales tienen que ser cédulas que cuenten sobre el material del objeto y sobre la fabricación. A veces
No, a veces la cédula museal no es eso, a veces la cédula museal es el detalle más preciso que necesito para que me funcione la idea curatorial. ¿Cómo así, Julián? En este caso, si yo pusiera una cédula museal acá, yo no hablo de este tricornio, como el tricornio que se usó en tiempo de la independencia, no. Hablo de este tricornio con relación a este mosquete. Por ejemplo, el tricornio siempre nos lo muestran en las películas que se usaba así de frente, pero en realidad, y esto lo sé gracias al profesor Luis Daniel Borrero, que se ha dedicado, como les he mencionado, a trabajar esto y nos ha enseñado, el tricornio se ponía de lado porque al subir el mosquete, si lo dejaba usted con una puntica para este lado, usted le pegaba, entonces tumbaba el sombrero. De ahí que el sombrero siempre estuviera torcido, por llamar ese tricornio de algún modo, que es ese sombrero de tres puntas. Entonces acá en mi cédula yo no hablo sobre el material, hablo sobre por qué se va torcido. Para quedar va torcido con relación al arma. Entonces, esa comunicación entre los objetos es importante al momento de yo generar mi exposición. Acá tengo dos bases que iba a poner más cosas, pero la verdad, esto se tardó un poquito, entonces dije, no, voy a hacerla solo con esto. Los soportes, entonces es muy importante elegir muy bien. Hay veces que uno se mata por buscar en internet el soporte necesario para exhibir algo. Y acaba una cosa, los soportes, tanto físicos como modulares, como la forma en que se iluminará, la forma en que saldrá el sonido, todo eso se puede crear, a veces de forma muy chisa, por utilizar un término que ya hemos hablado, o a veces ya se puede adquirir esa tecnología. ¿Y a qué me refiero con esto? Ustedes pueden crear los soportes, no necesitan el gran soporte, sino que con las mismas cosas del museo se pueden crear. Por ejemplo, en el Museo Centro Histórico de Oriente, que es uno de los museos regionales del Ejército, ellos lo que hicieron fue unos soportes a través de bultos de arena, que son bultos de arena pues, que se usan para las garitas de los militares y demás, y convirtieron eso en un elemento museográfico que más allá de soportar la pieza, también juega de acuerdo al discurso. Entonces, si a ustedes se les ocurre una idea de un soporte, eso también hace parte de la idea del concepto en general que quieren vender del museo. Y si tienen que diseñarlo, lo pueden hacer. Ahora, no, Julián, eso se requieren muchas herramientas tecnológicas. Bueno, en Doméstica, acá haciendo publicidad un poco, hay un curso de cómo diseñar soportes de luces. Vale 4.000 pesos, creo. Entonces le enseñan a uno diferentes tipos de luces y cómo crear diferentes formas de iluminación. Y hay otro para cómo generar diferentes dispositivos que también vale como 4.000. Es decir, la información la tenemos, obviamente se requiere tiempo y demás, pero que el soporte no condicione la forma en que ustedes ponen el objeto, sino que lo condicione sea el discurso que ustedes quieren transmitir. Siguiente, los complementos. Igualmente, como les hablaba, que este gorro esté entrelazado en este caso, con la pieza principal de mi exposición. La luz. Entonces, acá yo tengo que pensarme que hay un error, por ejemplo, que se ve, y ya entiendo, de acuerdo a lo que decía Carlos en el Museo Nacional, y es cuando uno está en el segundo piso, la mayoría de las armas están colgadas a una altura de 1,80. La altura promedio de visualización de un objeto en la museografía es de 1,60 más o menos. Es como ahí, ese es el objeto que más va a estar visible, a 1,60, entre 1,20 y 1,60, lo que usted ponga ahí es lo que la gente más va a ver. Entonces, si usted pone un objeto a más de un 80, tiene un discurso, tiene una idea. Si usted lo ilumina de un modo, tiene una idea. Las armas en el caso del Museo Nacional no están iluminadas, las que están colgadas. Y no es por una cuestión de conservación, porque esto pues tiene metal y demás. Es por una cuestión en este caso, como lo decía Carlos, y de acuerdo, entendiendo un poco la curaduría, es de acuerdo al discurso. No nos interesa que se vean esas armas, sino que nos interesa es que se vea lo de abajo. Y ahí va de acuerdo la iluminación que ustedes implementen para sus armas o para las cosas de su museo. ¿Cómo quiero que se ilumine esto? ¿Quiero que se resalte sobre las demás? Ahora, esta iluminación está estrechamente ligada a la conservación. Algunas de las personas que están acá también pues conocen el tema de conservación y la conservación prácticamente se divide en tipos de materiales, los orgánicos y los inorgánicos. Entonces, yo le puedo poner mucha luz al metal. Eso sí tengan ustedes claro. El metal es resistente. Es un material que se consideraría inorgánico. Algunas de las armas que son de lo metal las puedo iluminar bastante. Si ya tengo madera y necesito conservarla, ahí sí ya debo disminuirle un poco la cantidad de luxes y demás. Entonces, todo esto está estrechamente ligado y ahí que lo estés poniendo de esta forma.
Luego ya viene el fondo. Acá en este caso no se alcanzó a pensar, pero es bueno, yo necesito un fondo para esto. ¿Qué fondo quiero? Creo que sea un fondo que contraste con el arma o con el elemento, entonces un color diferencial. Quiero que sea blanco y el fondo sea negro para generar un contraste y que se note más. Diferentes formas de darle color a las exposiciones. Y acá viene la información y acá es donde ya nuestra exposición, y esta es una cosa como un plus que tendríamos en nuestra exposición. Como les decía, son importantes las categorías. En nuestro caso dijimos, vamos a explotar una de estas categorías. ¿Cuál? La primera. Vayámonos por la primera. Mosquete Brown Bess. Y el sistema de carga también. Lo explotamos acá atrás, sistema de carga, pero me interesa el nombre porque se llama Brown Bess. Cuando uno investiga esto, se da cuenta que los fusiles se llamaban Brown Bess por una cosa, porque significaban como la confiable Isabel, que los soldados decían que su fusil era tan confiable como su dama de compañía, y por lo tanto se les pusieron el apodo. Esto, su nombre de pila no es Brown Bess, ese es el apodo que le dieron los militares, que significaba la señora Isabel, la vieja Isabel, la confiable, mi amante confiable. Entonces ellos le pusieron ese nombre al mosquete. Y acá ya viene lo interesante, esa relación de este sujeto con el arma, del militar con el arma, no es algo propiamente del siglo XIX. También se ha dado en distintas épocas, e incluso en las épocas actuales, los militares le ponen nombre de distinta índole. En este caso es una cuestión más romántica, pero hoy pueden ser de distinto nombre, se lo ponen a su fusil. Y acá es donde ya viene una cuestión interactiva pensando no en el ámbito histórico, que lo trabajamos en un segundo plano, sino trabajando un poco desde el ámbito simbólico, que lo trabajamos en el primer plano, y es poner un cajón de arena donde se le hace la pregunta al militar cómo se llama su fusil. Y acá se le habla un poco de Brown Bess, la vieja Isabel, se le explica lo que les acabo de decir, y le dice, bueno, si así se llama ese, ¿cómo se llama el suyo? Entonces acá creamos unos afectos frente al objeto. Esto es para un museo de infantería donde lo que priman son las armas, ¿no? O sea, ustedes ya dentro de sus discursos, pues Claro. ustedes dirán, puede primar tal otra cosa. Sí, Julián, tremendo. Yo creo que eso de lo emocional es muy importante. Yo creo que aquí hay algo que nos menciona Julián es a tener en cuenta es que este tipo de museos, especialmente lo que vimos con los museos de la fuerza pública, algo que han tenido en los años también es que parte de su comunidad primaria es la misma fuerza. Son museos que se han dedicado muchos a apoyar la formación y en este caso, pues, también como a despertar un poco las emociones internas en los miembros, pues, de la fuerza. Esto del rifle personalizado y con nombre de mujer es increíble, es muy potente y es muy fuerte como esa vida, esa experiencia. Recuerdo ese ejercicio que he visto como en algunos videos como de los soldados que abrazan su rifle y no lo pueden soltar de ninguna manera, como que es su única, la prenda más importante que tienen y bueno, hay unos ejercicios muy duros para que no lo suelten ni con el mayor sueño que tengan. Yo quiero aquí interrumpirte un segundo, mostrarte una imagen que esto que tú estás comentando a mí me lleva también a una reflexión que tiene que ver con esto que tú estás mostrando que me parece muy potente, que es una forma de ver el arma, un uso funcional y desde un uso emotivo de esta comunidad. Yo me voy a atrever a compartirte, Julián, esta imagen, solo como para que tener una referencia de, de otro punto de vista, estamos de lo que te estaba comentando. Un segundo. Aquí está. Eh, entonces, no sé si ahí puedes ver mi ventana, Julián. Pues a mí no me aparece, no sé, ¿a ustedes les aparece? Qué pena. No, aún no. No, no se ve nada, todavía no. No.
No, no sé, no parece que será Carlos. O si me la envías te la comparto acá. Listo, sigue adelante, tranquilo. Vale, pues yo ya estoy terminando, la verdad. Ese era el último Li- apartado. Este es el último apartado, son como esas ideas. Acá las resumí, a veces hago como una ayuda para cada uno de estos, pensarse la idea, el tipo de soporte de acuerdo a esa idea, los complementos que ayudan a soportar mi discurso, la conservación, el fondo, la información. Y bueno, esa es una forma de exponer un pequeño artefacto, en este caso, fusil Brown Bess. Eh, por ahí terminaría y alguien levantó la mano. Y yo levanté la manito. Te iba a hacer una consulta. ¿El ejército nos puede acompañar un poco en ese proceso de investigación de las piezas, al ser piezas tan especializadas con, pues como con elementos tan técnicos? ¿Ustedes tienen como un centro de apoyo en la investigación o de información o un centro documental? En este caso seríamos nosotros, el Centro de Estudios Históricos del Ejército, quienes podríamos brindarte ese acompañamiento. La forma es solicitarlo formalmente mediante un documento, oficio. Acá sí les puedo dar el correo si quieren y ustedes pueden enviar ahí su solicitud de apoyo y ya el ejército determinará si me envía a mí o me envía a uno de mis compañeros o al teniente Cisneros, que es la persona en este caso encargada del área de cultura militar. Entonces, sería... te lo escribo, sí. Te voy a dar dos correos. Les voy a dar a todos si los podemos apoyar en algo. Uno es de el CEGEP, el centro en general, que es cegep@ejercito.mil.co, y el otro es Gestión Cultural EJC, que es de nuestra área como tal, de cultura militar. Entonces, recomendable, si van a enviar una solicitud, la envían con copia a ambos correos y ahí pues nosotros en lo que podamos apoyarlos. Estamos que como indicaba mi teniente, es un proyecto que viene desde 2021, entonces va en proceso de crecimiento y desde donde estén nuestras capacidades los podemos apoyar. Siento que se me trabó la... ¿Me escuchan ahí? Qué pena. ¿Hola? Sí, te escuchamos. Ah, ok. Te escuchamos. Se trabó Carlos, yo creí que nos habíamos trabado juntos. Eh, bueno, sí, sí. Eh, eso, los podemos apoyar. También en este año se están sacando libros respecto a estos temas. Creo que el libro que siempre presumimos es el mismo, pero que asesoró el profesor Luis Daniel Borrero y lo escribió. Que es que como nosotros tenemos un equipo, esto no es solo de alguien. Y este libro de botones que lo pueden descargar en PDF de forma gratuita, que si ustedes tienen botones del siglo XIX, todos los botones que se han usado en los ejércitos de Colombia y que a su vez son los escudos que ha usado la República de Colombia a lo largo de toda su historia. Entonces, este libro lo pueden descargar en formato PDF, al igual que todas las publicaciones que hacemos en el sello. En este caso, desde el centro también, ya les comparto, que les pueden ayudar a ustedes también a identificar piezas y pues conocer un poco más de la historia militar. En este caso les voy a compartir acá el link directamente y ahí los pueden descargar todos en PDF. No sé, Gracias, Julián. Tenemos también, ya te envié una imagen por WhatsApp. Yo ya ahora me conecté de otro dispositivo. Y tenemos una pregunta. Si quieren decirle al aire, G Museo. No puedo ver el nombre completo de la persona. Buenas tardes. Hola, Yo soy buenas tardes. Mónica Suárez del Museo Histórico de Casa de la Convención y Museo de Artes de Río Negro. Un gusto. Bueno, Julián, cuando tú hablabas como de esa estructura de la ficha, como de registro, ¿cierto? Hablabas también como de unas observaciones de conservación.
Nosotros básicamente lo que hemos hecho para el tema de las armas es como clasificarlo según el material, ¿cierto? Entonces decíamos, bueno, ¿cómo hacemos la conservación para las maderas y cómo hacemos la conservación para los metales? No sé, yo quisiera saber si hay como algún documento especializado de cómo hacer esas observaciones de conservación para las armas y si ustedes tienen como ese recurso también para hacer una asesoría sobre el tema. Gracias. Pues nosotros aún no tenemos restaurador. Digamos que es uno de los sueños tener un compañero restaurador que ya sea más especialista en esto. Por ahora lo que estamos manejando en el centro es un formato general, al igual que ustedes, bueno, por materiales. Les puedo compartir ese formato. Nosotros tenemos una gran ficha que está en internet también, se las puedo compartir, que es donde aparece qué se debe hacer para cada cosa. Es una herramienta que le está funcionando ahorita a nuestros museos. Y ya en la parte ya práctica, ¿no? Esta parte un poco estructural y legal, lo que hace la mayoría es como, así mismo como se le hace mantenimiento a las armas normales, se le hace mantenimiento a las armas antiguas, bueno, no las del siglo XIX, las del siglo XX. Entonces, que no, que se limpia la recámara, que se hace tal cosa, todo eso más o menos es lo que hacen las personas de los museos. Tengo un contacto de una persona que te podría guiar más sobre el tema, que es quien hace eso específicamente. Te lo puedo compartir, que es Rafa, que es el sujeto del Museo de Infantería, y él dice, bueno, yo les hago esto, les explico tal cosa, y te puede decir específicamente cómo las conserva. Gracias, Julián. Es toda una experiencia esto de las armas. Digamos que abre muchos campos. Digamos que cuando llegamos a pensar en esta idea de un registro, cuando lo hablamos también con los otros museos, se daba esta necesidad de que hubiera más personas especializadas en el tema de las armas históricas, que pudieran prestar también sus servicios para la identificación y para mostrar un poco la caracterización de lo que tenemos en los diferentes museos. Yo creo, en muchos museos del país hay armas que no se han identificado o que están mal catalogadas o mal registradas o no tienen contexto. Y eso lo hemos vivido pues con ustedes. Cuando yo voy al museo y encuentro un arma, le digo a Julián, Julián, esto me lo encontré por aquí, pero no dicen qué es, ni dónde, ni cómo. Y Julián y su equipo siempre han podido como a partir de la curiosidad indicarme a mí, yo hablarle un poco a los museos, oiga, ustedes tienen esto, ¿no? Pues como algo muy informal, pero la idea sería en su momento poder establecer como alguna forma de conexión para hacer este consultorio de pronto de manera más activa y dinámica para estas consultas. Eh, entonces yo te mandé una imagen, no sé si la pudiste Sí, si quieres descargar, Julián. te la Ah, proyecto. gracias. Te la proyecto. Gracias. Yo pues con esta imagen yo cerraría como el tema de ya ir como para ir cerrando mientras tienen más preguntas. Esta imagen, Julián, viene del museo que te comentaba, el Museo Juan Lorenzo Lucero. Es un museo en Pasto. Y este museo tiene una característica muy interesante y es que la traigo aquí a colación porque es importante también entender, o para mí, que las armas también las se usan como parte de crear una atmósfera y de crear eh, un ambiente con museografía. Entonces, en este caso, con estos rifles, que no sé si son rifles, ya tú lo dirás, o los profesionales del tema, pero con estos rifles se habla un poco del fusilamiento de un personaje, Agualongo, que lideró en su momento mm, una lucha desde el mismo Pasto contra los ejércitos de Simón Bolívar. Y este museo habla mucho desde la reflexión del uso de las armas, pero desde otra óptica que no es la de la independencia, sino la de otras personas que no estaban de acuerdo con los procesos independentistas que llegaron desde el centro del país a esta zona del sur, que ellos estaban más alineados con el tema realista. Entonces quería mostrarte como esta imagen que habla mucho de lo que tú decías también, de iluminación, pero también de las armas como parte de un contexto histórico, pero también desde una reflexión crítica
al pensamiento. Entonces, esto es allí en Pasto, y me parece interesante que las armas, pues no solo necesitamos saber de su historia o de su información técnica, sino que también nos pueden dar sensaciones, así como tú lo decías, con el nombre de las armas de los soldados actualmente, y también nos dan reflexiones muy intensas de lo que puede pensar un colectivo social o una población sobre ciertos movimientos históricos. Entonces lo traía a colación para todas y todos, y bueno, como pensando en si alguien más tiene alguna reflexión, alguna pregunta, o si pues Julián, tú puedes de pronto ir cerrando. A mí me parece interesante, Julián, entendiendo también lo que tú has dicho, tal vez las primeras acciones que podría hacer un museo que tenga este tipo de patrimonio sería pensar cómo clasifico, ¿no? Por lo menos entender en esta clasificación que tú diste, esta clasificación básica de estas 5 tipos de armas, según vi, de armamento, pues, ¿qué tengo yo? Y con eso comenzar a investigar, que creo que es algo que no debemos dejar de hacer nunca en los museos, y que los museos nunca se acaban. Entonces cada vez vamos a estar investigando y aprendiendo más de este tema. Entonces te doy la palabra, Julián, para que vayamos cerrando. Recuerden registrarse en la asistencia, y pues bueno, ahorita veremos alguna reflexión de nosotros como programa de fortalecimiento para el cierre de esta actividad del año, que ya estamos en diciembre. Entonces les estamos muy alegres porque llegó diciembre con su alegría y se está acabando este año por fin, tan largo y tan complejo, y viene otro que será más largo y más complejo. Julián, entonces, pues si quieres comentar algo más. No, pues muchas gracias por su escucha. Creo que hay dos personas con preguntas. Si quieren, las escucho y ahí voy cerrando con eso. Sí, Museo de Arte de Río Negro y Museo de... Dice Museo. Entonces, Aló, buenos días. ahora Soy sí Luz la escucho. Marina del Museo de Artes y Tradiciones de la ciudad de Paipa. Agradecida Hey, de ¿cómo nuevo es? por la clase y hola, gracias por Qué la gusto clase, verla. intervención, súper agradecidos porque aprendemos muchísimo, pues uno como está principiando, pues eso es muy enriquecedor. Mi pregunta es, me ha llegado armas, me ha llegado una bala de cañón y cosas, pero yo quisiera saber si ustedes como museo, yo puedo conectarme con alguien para que me dé información de qué arma es, de toda esta información, a dónde y con quién. Pues Gracias. ahorita es Eh, que, perdón, Perdón, Carlos. perdón, doy un segundo, una introducción aquí básica. No, Luz Marina, qué bueno que esté por aquí. Gracias a Luz Marina. Esto viene de una historia muy bonita, porque con Luz Marina la visité en Paipa y le tomé fotos a las armas que ella tiene y se las envié a Julián en su momento. Y Julián dio un primer concepto de qué armas tenía. Entonces, ese era el ejemplo que yo estaba dando, y casualmente usted pidió la palabra. Entonces, este es el tipo de relaciones que queremos que pasen. La idea, señora Luz Marina, aquí no le vamos a dar todas las soluciones, pero queríamos que conociera a Julián, que conociera al centro de estudios, y que también comiencen a relacionarse. Él dejó aquí su correo, y por allí pueden hacer también las consultas. Pero es importante que estos consultorios sirvan para que se conecten entre ustedes, y de pronto, pues en algún momento se puedan visitar también, usted que puedan ir a Bogotá, y Julián pues en sus momentos en el territorio. Pero bueno, Julián, si querías decir algo a la señora Luz Marina ya en Paipa. En este momento hay páginas, la persona indicada para responderte eso es el profesor Luis Daniel. Digamos que yo soy el que sé un poquito de todo, pero la persona que le dice a usted esto es de tal época es el señor que salió en el video, pero podría establecer contacto desde el centro con ellos. Y igual, como dice Carlos, nos escribes a este correo que está acá en el chat, Gestión Cultural EJC, envías unas fotos, dicen, me pueden colaborar identificando estas armas, les agradezco, soy tal, 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 y nosotros le respondemos el correo diciéndole, sí, usted tiene una bala de cañón del siglo XVI y tal cosa. Creo que intentaremos hacerlo en nuestro mayor tiempo. Súper, pues Gracias, agradezco Julián.
Carlos, muy amable, sí, la visita fue súper agradable y mira pues los resultados a donde estamos ahorita enriqueciéndonos, agradecidos y ojalá para el otro año sigamos así con clases, no cada 15 días, más seguido, cada 8 días. Y casualmente lo que usted dice es cierto, de esa visita que tuvimos fue que se nos comenzó a ocurrir que era importante tener estos diálogos. Y hoy usted está hablando con el Centro de Estudios del Ejército y eso es un paso muy grande para nosotros. Yo le quiero dar paso a Luis Carlos Manjarres, que es nuestro coordinador, para que dé unas palabras de cierre. No sé, Julián, si tú ya tienes algo para complementar, para cerrar y le damos la palabra a Luis Carlos con las buenas tardes. Julián. Me dan un segundo, yo creo que ya nosotros ya terminamos por Cerramos. ahora. Muchas gracias, ¿sí? Listo, Y voy Julián, a gracias. responder una llamada urgente, qué pena con ustedes. Tranquilo, entonces aprovechamos y le damos la bienvenida a Luis Carlos y a María, pues que hoy es un momento especial porque comenzamos, como cada día vamos a ir cerrando actividades y hoy pues para María y Luis Carlos y para mí es muy especial porque cerramos estos consultorios este año que han sido muy intensos y de muy bonitas conexiones, como lo estamos viendo aquí en vivo, que podemos tener contacto con personas que nos dan línea e información y nos dejan más inquietudes. Entonces, Luis Carlos y María, pues adelante. Dale, María. Oh, muchas gracias a todos, gracias y a todas. Gracias, Carlos. Y nos esperamos verles en 2026. Bueno, muchas gracias para todos y todas. Hoy cerramos un ciclo que quiero agradecerle a Carlos. Digamos que cuando estábamos discutiendo a Carlos este ciclo especial de las 3 instituciones que nos acompañaron en estos últimos consultorios, que fueron el Servicio Geológico, el ICANN, no, el Servicio Geológico, el Humboldt y este centro que acabamos de escuchar de la Fuerza Pública. Cerramos el año con pues 20 ediciones del consultorio y podemos decir pues con orgullo que son más de 1.500 personas que han pasado por aquí, que cada vez nos enriquece más la pluralidad de personas que se conectan, pero además también el impacto que tiene estas grabaciones que quedan colgadas dentro de nuestro YouTube. Nos hemos reunido directores, directoras, representantes del Consejo Nacional de Museos, educadores, personas, líderes, gestiones comunitarias y estudiantes que han sacado el tiempo para poder aprovechar este espacio. El otro año arrancaremos con una programación también muy interesante y pues que sea una oportunidad para celebrar y agradecer estos encuentros. Muchas gracias, María, por todas las gestiones y gracias a todo el equipo que nos hemos turnado también para estar aquí y gracias a todos aquellos que no se han perdido ni un consultorio. Muchas gracias. Gracias. Que estén bien. Luis Carlos. Chao, chao. Yo también agradecería. A todos y todos. Feliz Navidad. Feliz año. Agradecería a Carolina que estuvo muy emocionada con este consultorio. Carolina es la persona de nosotros que está con gestión de colecciones, del tema también de conservación y restauración, y creo que estos 3 encuentros también para ella fueron muy emocionantes porque hablamos directamente de los objetos y las colecciones. Yo también agradezco a todos y a todas. Yo solo propondría algo sobre la mesa que no hemos hablado con nadie, pero bueno, es como el atrevimiento de estar al aire. Es que los consultorios también sería lindo planearlos de cara a lo que tenemos dentro del Museo Nacional, que este es parte de ese diálogo. Cómo pensamos, por ejemplo, la exposición de armas dentro del Museo Nacional y cómo lo están pensando los otros museos. Y tenemos una diversidad de saberes en el Museo Nacional en las diferentes curadurías. Lo digo como una propuesta para el otro año por si pudiera cuajar en algún momento. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Gracias. Gracias. Un saludo a Carolina Jaramillo bien. también del Consejo Nacional de Museos. Que estén muy bien todos. Chao. Los felicito porque me encantó. Desgraciadamente es el primer consejo pues el consultorio que entro,
pero me encantó y me sirvió muchísimo. Así que el próximo año, con toda. Gracias. Qué buen apoyo Todos, ese. Muchas gracias. Gracias. y que Julián, el 4 de gracias. diciembre diciendo feliz Navidad y Sí. feliz Año Nuevo. Y No, con Dios, informes por hacer todo el mundo. no, La Navidad pero nos un falta. abrazo. Qué bien. Es Un un gran abrazo. espíritu. Chao, Chao, chao. Julián. Gracias. Chao, Gracias. chao. Gracias, Feliz Julián. Gracias, teniente. Besitos para el Teniente. otro. Bendiciones. Chao. Chao.